Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. El presente material fue diseñado por el Grupo Prometeo, del Poli para el Poli. En esta ocasión abordaremos la clase número 6 de matemáticas, en la que discutiremos sobre los cocientes notables. Bienvenidos. Hablemos entonces de qué son los cocientes notables. Se llama cocientes notables a ciertas divisiones para las que es posible hallar el polinomio cociente por simple inspección, es decir, sin desarrollar todo el algoritmo de la división. Los cocientes notables tienen la siguiente forma general. Se presentan como una división o cociente entre la suma o la resta de dos potencias que tienen el mismo exponente. Esta suma o resta de potencias va a estar dividido por la suma o resta de las bases. Es importante mencionar que el exponente m debe ser un número entero positivo. Los cocientes notables se caracterizan por lo siguiente. En primer lugar, son una división exacta, y por ser una división exacta, el residuo es 0. Las bases de las potencias en el dividendo deben ser iguales respectivamente con las del divisor. Recordemos que el dividendo corresponden a las cantidades que estén en el numerador, en esta forma de fracción en la que está escrita la división, y el divisor son aquellas cantidades que aparezcan en el denominador. También es importante mencionar que los exponentes de las potencias en el dividendo deben ser iguales. Como lo vimos antes, el exponente m debe ser exactamente el mismo tanto para la base a como para la base b, y recordemos que debe ser un entero positivo. Para calcular cocientes notables de una manera rápida por simple inspección, es importante tener presente lo siguiente. En primer lugar, el polinomio cociente va a tener tantos términos como unidades lo indique el exponente de las potencias del dividendo. Es decir, para un exponente m, el cociente tendrá m términos. Si m valiera 3 o el exponente fuera 3, el polinomio cociente tendrá entonces 3 términos. El primer término del polinomio cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Recordemos que en una división escrita en forma de fracción, el dividendo corresponde a las cantidades que estén en el numerador y el divisor a las cantidades que estén en el denominador. El exponente del primer término del dividendo, es decir, la cantidad a, disminuye en una unidad en cada término del polinomio del cociente. El exponente de la cantidad b o la base b en el segundo término del polinomio cociente inicia en 1 y se incrementa en una unidad en cada término posterior a este. Cuando el divisor es el a menos b, todos los signos de los términos del polinomio cociente son positivos. Cuando el divisor es de la forma a más b, un binomio a más b, todos los signos de los términos del polinomio cociente se alternan entre positivo y negativo, siendo el primer término siempre positivo. Para resolver cocientes notables es importante tener claridad de algunos criterios de divisibilidad que nos van a facilitar el desarrollo de estos cocientes. En primer lugar, vamos a mencionar que el cociente entre la diferencia
de dos potencias iguales con exponentes pares o impares. Este criterio aplica tanto para un exponente par o un exponente impar. Esa diferencia será siempre divisible entre la diferencia de las bases. Es decir, para un cociente o una división escrita en forma de fracción, si tenemos la resta o diferencia de dos potencias dividido entre la diferencia de sus bases, ese cociente se podrá resolver de una manera fácil. Y ese desarrollo implica lo siguiente. La primera base, que en este caso es el número a, va a iniciar con un exponente reducido en una unidad. En este caso el exponente m va a iniciar con un exponente m-1. Para la base a, en los siguientes términos, el exponente continuará disminuyéndose en una unidad, mientras que para la base b, que aparece en el segundo término, los exponentes se irán incrementando de una unidad, de uno en uno, hasta lograr un exponente que sea una unidad inferior a la potencia dada. En este caso, la potencia m, por lo tanto, la base b va a terminar con un exponente m-1. Veamos esto en ejemplos concretos. Dice, hallar por simple inspección el cociente de ejercicio número 1, x a la 5 menos y a la 5 dividido entre x menos y. Lo primero que tenemos que realizar es analizar si este cociente notable cumple las condiciones dadas en el criterio anterior. Notamos entonces que es una resta de dos potencias dividida entre la resta de sus bases. Para este caso en particular, las cantidades x y y actúan como las bases. Notamos también que el exponente es un número impar. El criterio nos habla tanto para números pares como números impares. Recordemos también conceptos trabajados antes. Si el cociente notable tiene como divisor una resta, recordemos que en el polinomio cociente todos los términos van a quedar sumando, es decir, van a quedar positivos. También recordemos que el exponente nos va a indicar cuántos términos tendrá el polinomio cociente, en este caso 5 términos. Ejecutemos entonces ese polinomio cociente. Primer término estará compuesto por la base x elevado a un exponente 4, que es una unidad inferior a la potencia dada en el cociente notable. El siguiente término entonces será x a la 3 y a la 1. Notamos entonces que para la x el exponente se disminuye en una unidad, mientras que para la y que empieza a aparecer, los exponentes se van a ir incrementando en una unidad. Tercer término entonces estará compuesto por x a la 2 y a la 2. Cuarto término por x y a la 3. Y quinto y último término y a la 4. Tenemos entonces 5 términos, x a la 4, xy, x al cuadrado, y al cuadrado, xy a la 3 y finalmente y a la 4. Y todos están sumándose como habíamos conjeturado antes. Veamos un segundo ejemplo. Nos proponen entonces realizar el cociente notable entre x a la 4 menos y a la 4 y x menos y. Realicemos entonces la inspección de si se cumple el criterio mencionado antes. Tenemos una resta de dos potencias con el mismo exponente dividido entre la resta de las bases. Se cumple el criterio. Adicional, notamos que el exponente es un número 4, par, y el criterio se aplica tanto para exponentes pares o impares, siempre y cuando esté dividiéndose por una resta de las bases. Notamos entonces que esta división propuesta se ajusta perfectamente al primer criterio. Resolvámoslo entonces. Por ser una resta de bases que están en el divisor, recordemos que todos los términos van a quedar sumando, que vamos a tener entonces 4 términos, que el primer término, que corresponde a la base x, va a iniciar con un exponente reducido en una unidad con respecto al 4, es decir, x a la 3. El segundo término será entonces x a la 2, y a la 1. Recordemos que para la primera base el exponente se va a reducir en una unidad, mientras que para la segunda base el exponente va a empezar a incrementarse en una unidad. Tercer término entonces tenemos xy al cuadrado y finalmente y a la 3. Son 4 términos, 1, 2, 3, 4 términos,
que corresponden con la potencia dada, todo sumando porque el divisor contiene una resta de las bases. Como segundo criterio tenemos entonces que el cociente entre la diferencia de dos potencias iguales es siempre divisible por la suma de las bases siempre y cuando el exponente sea un número par. Esto es, en esta división propuesta tenemos una resta de dos potencias con igual exponente que está dividido por la suma de las bases. El criterio nos propone entonces que este cociente notable solo se puede desarrollar cuando el exponente m es un número par. Y se resuelve, como lo habíamos indicado antes, tomando la primera base disminuida en un exponente. Los exponentes de esta primera base van a irse disminuyendo en una unidad en los términos siguientes, mientras que los exponentes de la segunda base, que sería el número b o la cantidad b, se incrementarán de una unidad hasta lograr un exponente inferior en una unidad a la potencia dada. Otro aspecto que es importante mencionar, que ya lo habíamos indicado antes, es que cuando se divide por una suma de las bases, los signos de los términos que habrán en el polinomio cociente se alternarán, positivo o negativo. El primer término siempre será positivo, siempre va a ser nuestro punto de comparación, nuestro punto inicial. A partir de ese primer término, los signos se van a ir alternando, positivo, negativo, positivo, negativo y así de manera sucesiva. Veamos esto con algunos ejemplos. Hallar por simple inspección el cociente de. Nuevamente, observemos que nos proponen una división entre u a la 6 menos v a la 6 dividido por u más v. Las cantidades u y v hacen las veces de las bases. Vamos a estudiar si esta división se ajusta al segundo criterio. Es decir, tenemos una resta de dos potencias dividido por la suma de las bases, se ajusta perfectamente. Siguiente condición es que el exponente sea un número par, en este caso es el número 6. Como se cumplen las condiciones, vamos a resolver entonces este cociente notable. Recordemos entonces que el primer término estará compuesto por la base u, primera base, tomándola con un exponente reducido en una unidad con respecto a la potencia dada, en este caso u a la 5. Como está siendo dividido por una suma de las bases, recordemos que los signos se van a empezar a alternar. Primer término positivo, segundo término entonces será negativo, el exponente de la base u va reduciéndose en una unidad, mientras que para la base v que empieza a aparecer se irá incrementando en una unidad. Siguiente término entonces, más u a la 3 v a la 2 menos u a la 2 v a la 3, el exponente de la base u se disminuye en una unidad, el exponente de la base v se incrementa en una unidad. Sabiendo esto ya podemos simplemente anticiparnos al siguiente término, que será entonces más u v a la 4. Y finalmente el último término será entonces menos v a la 5. Si contabilizamos los términos, tenemos 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde con el exponente de la potencia dada. Los signos se alternan, positivo, negativo, positivo, negativo. Que nos lo había anunciado el hecho de estar dividido por una suma de las bases. Veamos un segundo ejemplo. Nos proponen entonces la división entre x a la 4 menos 16 dividido entre x más 2. No siempre nos van a dar de manera explícita las potencias. En este caso en particular tenemos x a la 4 y nos dan el número 16. Antes de desarrollar el cociente notable tendremos que expresar entonces este 16 como una potencia en la que aparezca 4 como exponente. Si hacemos una descomposición del 16, tenemos mitad de 16, 8, mitad de 8, 4,
mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Esto nos permite entonces afirmar que el 16 se puede expresar simplemente como una potencia de 2 a la 4. Es decir, que nuestro cociente notable se va a reescribir de la siguiente manera: x a la 4 menos 2 a la 4. En el ejercicio dado originalmente no podríamos comparar las bases. Recordemos que los cocientes notables nos exigen que sean bases iguales tanto en el dividendo como en el divisor. Teníamos la base x que coincidía, pero para el 2 no había coincidencia originalmente. Después de reexpresar ese 16, notamos que aparece el 2 como base tanto en el dividendo como en el divisor. Fijémonos entonces si este cociente cumple el criterio. Tenemos una diferencia de dos potencias, donde el exponente es un número par, dividido entre la suma de las bases. Se cumple perfectamente el criterio. Recordemos entonces que los términos van a ser 4, los términos que van a componer el polinomio cociente van a ser 4 por ser el exponente 4 en el cociente dado, y que esos términos van a alternar sus signos, positivo, negativo, positivo, negativo. Van a ser 4 términos, desarrollémoslo entonces. El primer término, x a la 3, el segundo término entonces será menos x a la 2 por 2, la primera base va reduciendo su exponente, la segunda base aparece con exponente 1 y en los términos posteriores se irá incrementando ese exponente de 1 en 1. El tercer término, podemos anticiparnos, va a ser más x por 2 a la 2, y el cuarto y último término será menos 2 elevado a la 3. Como acá hay unas potencias que no están resueltas, procedemos entonces a calcularlas. Y por tanto, el polinomio cociente nos va a quedar como x a la 3 menos, en este caso 2 a la 1 simplemente es 2, y multiplicado por x al cuadrado nos va a quedar 2x al cuadrado. 2 a la 2 va a ser 4, por lo tanto aparece aquí 4x, 2 a la 3 va a ser 8. Recordemos que en matemáticas, por estética, cuando tenemos el producto entre una cantidad literal y una cantidad numérica, se escribe preferiblemente primero la cantidad numérica y luego la cantidad literal. Por eso aparece acá 2x a la 2 y 4x, aunque aquí inicialmente se ha planteado como x por 2 a la 2, es decir, x por 4, lo reescribimos como 4x. En tercer lugar tenemos el criterio que nos habla del cociente entre la suma de dos potencias iguales. Este cociente será siempre divisible por la suma de las bases siempre y cuando el exponente sea un número impar. Entonces, tres condiciones. Veámoslo entonces. Tenemos la división entre una suma de potencias entre la suma de las bases. Hasta ahí llevamos dos condiciones: suma de potencias, suma de bases, y tercera condición, el exponente debe ser un número impar. Cuando se cumple ello, el cociente notable se puede calcular de una manera rápida, como lo habíamos hecho antes. La primera base inicia con un exponente reducido en una unidad, la segunda base a partir del segundo término va a incrementar sus exponentes. Por estar dividido por una suma de las bases, los signos de los términos del polinomio cociente se van a alternar entre positivo, negativo, positivo, negativo. Veamos esto con algunos ejemplos. Hallar por simple inspección el cociente de. Primer ejercicio: u a la 5 más v a la 5 dividido entre u más v. Estudiemos si este ejercicio se ajusta al tercer criterio. Tenemos entonces una suma de potencias dividido entre la suma de las bases. En este caso en particular, las cantidades u y v actúan como las bases.
Se cumplen esas dos primeras condiciones y la tercera es que el exponente necesariamente sea un número impar, que en este caso es el número 5. Como se cumplen las tres condiciones, procedemos entonces a desarrollar el cociente notable. Recordemos, vamos a obtener 5 términos. Esos 5 términos van a estar alternándose entre sumas y restas por estar acá una suma de las bases. Resolvámoslo entonces. Quedaría entonces u a la 4. El siguiente término entonces será menos u a la 3 v a la 1. El siguiente término u al cuadrado v al cuadrado. El cuarto término menos u v a la 3. Y finalmente el quinto término será v a la 4. Verifiquemos un término, 2, 3, 4, 5, que corresponden con el exponente de la potencia. Y los términos están alternándose, sumando, restando positivo, negativo, negativo, dado que en el divisor teníamos una suma de potencias. Veamos esto nuevamente con un segundo ejemplo. Nos proponen el cociente entre a a la 3 más 27 dividido entre a más 3. Hay una suma de potencias dividido por la suma de las bases. Para la base a tenemos el exponente 3, pero no hay por el momento coincidencia en las bases para el segundo término, tanto del dividendo como del divisor. Por lo tanto, procedemos nuevamente a reexpresar ese 27 en base 3. Lo descomponemos, tercera de 27, 9, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. El 27 entonces es equivalente a tener 3 a la 3. Reescrito de esa manera, entonces nos queda a la 3 más 3 a la 3 dividido entre a más 3. Los exponentes son iguales, son impares y hay una división entre suma de potencias y suma de las bases. Resolvamos entonces, nos va a quedar el primer término a la 2, el siguiente será entonces menos a por 3 y el tercer y último término será 3 al cuadrado. Resolviendo las potencias nos queda entonces a la 2 menos 3a más 9. Veamos otro ejercicio. Nos proponen entonces el cociente entre 64x a la 6 más 343y a la 9 y 4x a la 2 más 7y a la 3. Al realizar una inspección visual podríamos concluir que este ejercicio no se ajusta a un cociente notable. Veamos por qué. En primer lugar, es requisito fundamental que las potencias tengan el mismo exponente. En este caso no lo son. En segundo lugar, cuando tenemos una suma en el dividendo y también una suma en el divisor, es requisito también fundamental que los exponentes sean impares y en este caso tenemos un exponente par. En tercer lugar, las bases que hay en el dividendo no coinciden con las que hay en el divisor. Podríamos entonces, bajo estas tres observaciones, concluir que el ejercicio no se ajusta a un cociente notable. Sin embargo, si reescribimos cantidades, es decir, podríamos tomar que el 64 es equivalente a 4 a la 3, 4 por 4, 16 por 4, 64, que el 343 es equivalente a 7 a la 3, 7 por 7, 49, 49 por 7, 343. También podríamos reescribir la potencia de x a la 6 de una manera conveniente como x al cuadrado a la 3, es decir, una potencia de potencia. Esto mismo podríamos aplicarlo para el y a la 9. Convenientemente la podríamos escribir como y a la 3 a la 3. Es decir, vamos a mirar cómo se ajusta el ejercicio después de estas transformaciones. Nos queda entonces 4 a la 3 por x al cuadrado a la 3 más 7 a la 3 por y a la 3 a la 3.
ya garantizamos que los exponentes sean impares, es decir, ya cumplimos ese requisito para el cociente entre dos sumas. Podríamos seguir manipulando este ejercicio recurriendo a una de las propiedades de la potenciación. Recordémosla, si tenemos el producto o la multiplicación de dos potencias que coinciden en el exponente, esta multiplicación se podría reexpresar de la siguiente manera, como una multiplicación de las bases elevadas a ese exponente escrito una sola vez. Vamos a aplicar esta propiedad a este primer término y también en este segundo término, es decir, nos va a quedar como 4 por x al cuadrado elevado a la 3 más 7 por y a la 3 elevado a la 3. Escrito de esta manera notamos que ya coincide la base 4x a la 2 con 4x a la 2, 7y a la 3 con la base 7y a la 3. Escrito de esta manera podemos verificar que se ajusta perfectamente a un cociente notable, dado que hay una suma tanto en el dividendo como en el divisor y que los exponentes de esas potencias son impares. Por lo tanto, lo podemos resolver de la siguiente forma. Tomamos el primer término, 4x a la 2, y lo elevamos al cuadrado. Recordemos que cuando en el divisor tenemos una suma de las bases, los términos del polinomio cociente van a quedar con los signos alternados, es decir, que nuestro siguiente término será menos 4x a la 2 por 7y a la 3, y el tercer término será 7y a la 3 al cuadrado. Para finalizar este ejercicio tenemos que resolver las potencias que hay en el primer término y en el tercero, y la multiplicación que hay en este segundo término. Nos queda entonces como 16x a la 4, se eleva tanto el 4 como el x a la 2 a la 2, multiplicamos en el segundo término las cantidades literales entre sí, es decir, el 4 por el 7, las cantidades numéricas entre sí, y luego las cantidades literales, x a la 2 por y a la 3, quedándonos de la siguiente manera, menos 28x al cuadrado y a la 3, y nuestro último término será entonces 49y a la 6. Como cuarto y último criterio de divisibilidad, vamos a mencionar lo siguiente. El cociente entre la suma de dos potencias iguales con exponente par nunca es divisible. Óigase bien esto. Si el exponente es par, nunca será divisible por la suma ni por la diferencia de las bases. Es decir, si en un cociente notable en donde hay una suma de dos potencias, el exponente es un número par, ese cociente notable jamás se podrá desarrollar sin importar si en el divisor tenemos una suma o una resta de las bases. Veamos esto con algunos ejemplos. Hallar por simple inspección el cociente de. Ejercicio número 1. División entre u a la 6 más v a la 6 y u más v. Como lo hemos hecho antes, vamos a revisar si este ejercicio se ajusta a alguno de los criterios de divisibilidad. En este caso en particular, el criterio que estamos enunciando, el número 4. Tenemos entonces una suma de dos potencias y las potencias tienen exponente par. Con esas dos condiciones ya es suficiente para decir esta división no es exacta, por lo tanto no se puede desarrollar como un cociente notable, sin importar que aquí haya una suma o una resta. La división no es exacta. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos a al cuadrado más 64 dividido entre a menos 8. Inicialmente las bases no coinciden completamente. Para la a las bases se pueden comparar, pero en el caso del 64 aquí no habría una coincidencia en las bases. Pasamos entonces a reexpresarlo. Ese 64 nos quedaría entonces como 8 al cuadrado. Las bases ya coinciden, a
8, 8. Pero notamos que hay una suma de potencias y que el exponente es un número par. Por ende, sin importar si en este denominador o en este divisor existiese una suma o una resta de las bases, sin importar ello, el cociente notable no se podrá resolver porque la división no es exacta. Vamos a ver esto de una manera más concreta. Vamos a resolver la división como se ha hecho antes por el algoritmo de la división de este cociente. Entonces tendríamos a al cuadrado, tenemos que garantizar la presencia de todas las potencias para la a, entonces tendríamos 0a más 64 y esto entonces va a quedar dividido entre a menos 8. El algoritmo de la división de polinomios entonces nos dice que vamos a tomar este primer término del dividendo y lo dividimos por el primer término del divisor, es decir, a al cuadrado dividido a nos va a dar a, luego procedemos a multiplicar esta a que nos quedó en el cociente por cada uno de los términos que hay en el divisor. En este caso a por a nos va a dar a al cuadrado, al traerlo acá vamos a escribirlo como menos a al cuadrado. A por menos 8 nos va a dar menos 8a, al traerlo acá lo vamos a escribir como 8a. Procedemos luego entonces a sumar o restar las cantidades que se puedan sumar. A al cuadrado menos a al cuadrado se anulan, esto se hace 0. 0a más 8a nos va a dar más 8a. Como en el divisor hay dos términos, bajamos el 64 para garantizar que en el dividendo aparezca la misma cantidad de términos. Procedemos igualmente, este 8a se divide por el a, nos va a dar 8. 8 multiplicado por a nos va a dar 8a, al traerlo acá lo colocamos como menos 8a, más 8 por menos 8 nos va a dar menos 64, al traerlo acá lo vamos a escribir como más 64, y procedemos a sumar o restar lo que podamos sumar o restar. 8a se anula con menos 8a, 64 más 64 nos va a dar 128. Tenemos entonces un residuo 128. Por tanto, este cociente no es exacto, no es una división exacta, por lo tanto no se ajusta a un cociente notable.